es un dicho un poco cómico, ¿no? Pero ¿por qué dice, esperemos que Jesús venga en verano? Porque en el invierno las iglesias están un poco más vacías. Porque hace frío, porque llueve, porque oscurece más temprano, porque, no sé, es más dificultoso, cuesta más salir de la casa, no está calentito, por lo que sea, ¿no? Yo no sé si es mejor que Jesús venga en verano, porque viendo cómo está el asunto, lo importante es que venga, ¿no? Simplemente eso quería decirle, porque siempre buscamos la vuelta o la explicación a algo, ¿no? Y bueno, que cuando venga sea buen aniversario, se está llena la iglesia. Bueno, hoy vamos a ver un tema que a mi criterio, a mi forma de ver, ustedes pueden estar en desacuerdo con lo que yo digo, pueden no estar de acuerdo con lo que yo digo, hasta me pueden decir incluso, mira, me parece que estás equivocado. Pero para mí es uno de los temas de los que menos se habla en la iglesia. En la iglesia en general, es de lo que menos se habla. Todo el mundo lo padece, lo sufre. Y conocemos hermanos incluso que también nos piden oración por este motivo. Y a mí me parece que es un tema del que no se habla, o sí se enseña mal, o la tercera opción, se entiende mal. ¿Y de qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? Abran sus Biblias para que así vayan directamente al grano, en Mateo 24, capítulo 13. Mateo 24, capítulo 13. Ahora vamos a verlo. Hace poco, una persona de esta iglesia, pero no, en un tiempo atrás también algunos hermanos de otras iglesias y hermanos que conozco de otras iglesias, siempre no es que me dijeron a mí por algo particular, sino simplemente como un comentario, me dijeron, orá para que yo vaya a la iglesia, orá para que tenga fuerza de seguir, para perseverar, orá porque no soy constante. Voy un tiempo a la iglesia y después dejo de ir. Está todo bien, ¿eh? Siempre dice lo mismo. Está todo bien, pero me cuesta. Y después cuando viene a la iglesia por un tiempo, el ciclo se repite. De lo que quiero hablar con ustedes esta noche, compartir esta noche, es la perseverancia del cristiano. ¿Qué entienden ustedes por perseverar? ¿Qué es perseverar? Permanecer. Pero ¿qué otra cosa más? Está bueno, permanecer, sí, por supuesto. ¿Qué otra cosa más se les ocurre? A ver. Ser constante. Insistir. ¿Qué más? ¿Cómo? Firme, tener firmeza, tener fuerza. Tener fuerza. ¿Cómo? Convicción. Tener convicción. Y todas estas cosas que ustedes me nombraron, ¿de dónde parten? ¿Quién es el que tiene convicción, el que hace fuerza, el que insiste, el que permanece, el que... ¿Quién hace todo esto? El que es responsable. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién? ¿Yo? Y si no lo hago yo, ¿quién lo hace entonces? Si yo quiero ser perseverante y tengo que insistir, como dijo Cami, tengo que estar firme, como dijo Vivi, tengo que permanecer, como dijo Gerardo, y tengo que tener convicción, como dijo Sergio. ¿Quién es el que tiene que hacer todo eso? Uno mismo, ¿no? Yo tengo que hacer fuerza para seguir. ¿Saben qué? Esa es la mala enseñanza que tenemos nosotros. Que nosotros creemos, nosotros fuimos enseñados o lo entendimos
de esa manera, vamos a echarnos la culpa a nosotros. Por ahí nos enseñaron bien, pero nosotros entendimos mal. Y nosotros creemos que nosotros tenemos que hacer fuerza para seguir. Es como que yo tengo que esforzarme en tener fe para que Dios no se vaya de mi vida. Y no es así. Y no es así. Porque la perseverancia viene de Dios, no viene de nosotros. Hay otro versículo, leyeron en el Mateo 24:13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, de acuerdo a la explicación o a la descripción que dimos nosotros, sería algo así como que si yo insisto, si yo permanezco, si yo hago fuerza, si yo me mantengo firme, si yo tengo convicción, voy a ser salvo. Si yo hago fuerza, ¿cómo que se dice ahora? Si yo remo, ¿no? Y hay otro versículo que está en el Antiguo Testamento, no se olviden de esta palabra, perseverar, que está en Isaías 26:3. Es uno de los versículos más conocidos también. Dice: aquel cuyo pensamiento en ti persevere, no lo dice así exactamente, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Es la misma palabra, es la misma acción, es el mismo sentido, el mismo concepto. Perseverar en el Antiguo Testamento y perseverar en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando estaba mirando esto, digo, acá hay algo, lo primero que me puse a investigar es, si la palabra en hebreo, que se traduce como perseverar en Isaías 26, equivale a la misma palabra en griego, que también en Mateo 24 aparece como perseverar. Y no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. La palabra en hebreo, que aparece acá en Isaías capítulo 26, versículo 3, es la palabra, se lo digo para que lo sepan, es la palabra samak en hebreo. ¿Y qué significa la palabra samak? La palabra samak quiere decir sostener, apoyar, descansar el peso. Por ejemplo, ustedes están haciendo samak en la silla. Están depositando y apoyando su peso en la silla. ¿Sí? Samak quiere decir apoyarme todo en algo. Por lo tanto, el versículo de Isaías que leímos, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se apoya, en ti permanece, en ti se sostiene. En vos está. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en vos, Dios, se apoya. Por lo tanto, mi pensamiento, mi mente, mis deseos, mis proyectos, todo, ¿se apoya en Dios? Se apoya en Dios, porque si se apoya en Dios, Él me guarda con su absoluta paz. Si yo tengo en mente cualquier proyecto, cualquier cosa de mi vida, cualquier angustia, dolor, lo que sea, y no se apoya en Dios, la Biblia dice que no tengo paz. Y Dios nos dijo, yo le doy mi paz. Pero para tener la paz, yo tengo que sostenerme, apoyarme, depositar mi confianza en Él. ¿Sí? Por lo tanto, la palabra perseverar que está en Isaías, ¿sí?, significa apoyarse. Y apoyarse significa dejarme caer sobre algo. Apoyarme. Me apoyo en esto. Yo ahora estoy apoyado en mis piernas, en mis pies. Estoy sostenido por eso. Por lo tanto, mis piernas, mis pies están haciendo mi samak, palabra hebrea. Samak. Ahora,
la palabra griega que aparece en Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y la palabra griega es una palabra que es uponemo, así significa, uponemo. ¿Y qué significa? Permanecer bajo, o sea, estar abajo de, o mantenerse, o quedarse. Yo me quedo. Hoy, por ejemplo, que hace un rato que estaba lloviendo, ¿uno dónde se quedaba? En la lluvia, bueno, hacía mucho calor, estaba lindo para quedarse abajo de la lluvia. Pero si no, ¿uno dónde se queda? Abajo del techo, ¿no? Constancia ante la prueba también significa. Por lo tanto, vamos a transliterarlo, sería: mas el que permanece bajo, aquel que se mantiene, aquel que se queda en el camino del Señor hasta el fin, ese será salvo. ¿Vieron? Tanto la palabra hebrea, samak, como la palabra griega, uponemo, parecen parecidas, valga la redundancia, pero no significan exactamente lo mismo. Se complementan una a otra. Directamente, la palabra hebrea no se puede traducir con la palabra griega, porque al contrario la complementa, le da otra parte. La palabra hebrea dice apoyarse en, depositar nuestra confianza en Él. Y la palabra griega dice estar bajo la protección de Él. Ahora, las dos palabras, tanto la hebrea como la griega, se tradujeron a la misma palabra en castellano, que es perseverar. ¿Sí? Entonces, ¿vieron cuando al comienzo les pregunté qué es para ustedes perseverar? Y básicamente, haciendo un resumen de lo que ustedes dijeron, es la fuerza que tengo que hacer yo para venir a la iglesia, por ejemplo. Es la fuerza que tengo que hacer yo para seguir el camino del Señor. Es la energía que yo tengo que poner. Y de acuerdo a la traducción y al sentido real de la palabra, no es mi esfuerzo, sino simplemente apoyarme en el poder de Dios. Yo no tengo que hacer nada, como si no fuera nada. Apoyarme en el poder de Dios. Sostenerme en el amor de Dios. Por lo tanto, cuando decimos es necesario que yo persevere, ¿qué significa? No tengo ganas, les pregunto, ¿no? No tengo ganas de venir a la iglesia, pero voy igual aunque no tenga ganas. En invierno, yo tengo muchos conocidos, muchos hermanos que se levantan de madrugada para orar y dicen: hermano, a veces está tan linda la cama, pero me levanto y oro. Puedes orar acostado también, pero me levanto y oro y hace un frío. Tengo que hacer fuerza, como que Dios nos está pidiendo, no sé, algún sacrificio. Y muchos toman la perseverancia como un sacrificio, como una fuerza que yo tengo que hacer, como un esfuerzo que tengo que hacer. Cuando en realidad no es esto. Miren, por ejemplo, lo que dice Salmo 37:24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová, Samak, sostiene su mano. Dios siempre nos sostiene. Muchas veces también el no conocer el significado de las palabras, o vuelvo a repetir lo que dije al comienzo, cuando estamos mal enseñados o mal aprendidos, porque lo entendemos de una manera y creemos que es de esa forma, en nosotros crea traumas cristianos que nos provocan derrotas permanentes en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque delante de Dios continuamente nos sentimos fracasados. No puedo. ¿Cómo le fallé hoy a Dios de vuelta? No llego. Me falta. Yo veo que algunos hermanos hacen y avanzan y están alegres y están gozosos todos los días, y yo no puedo porque hoy fallé, hoy pequé, hoy me caí, hoy. Y la realidad es que con nuestra fuerza siempre vamos a fracasar. Siempre. En eso sí estamos invictos.
Porque con nuestra fuerza siempre vamos a caer, siempre. Pero es el Señor el que nos sostiene. Por lo tanto, perseverar no depende de nosotros. Perseverar depende de Dios. Perseverar es algo que en las iglesias se entiende mal. Y eso nos provoca no solamente una vida cristiana débil, sino que nos provoca fracaso y nos provoca amargura de espíritu. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en la misma situación de no agradar a Dios. Aún en el ambiente cristiano, aún en el ambiente cristiano. Yo creo que a todos alguna vez nos pasó, a mí me pasó miles de millones de veces, de que cuando era el momento de una reunión, sábado, domingo o lo que sea, yo durante toda la semana decía voy a ir. Y cuando llegaba el momento de ir, buscaba alguna excusa para no ir. Lo que sea, que llueve, que hace frío, que hace calor, que tengo que hacer esto, que estoy descompuesto, que me llamaron, que cualquier cosa buscaba la excusa para no ir. Y cuando se hacía el horario y yo estaba en mi casa y no había ido a la iglesia, me sentía mal. Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no fui? Y eso provocaba en mí una sensación de fracaso, de derrota, porque digo, toda la semana dije que iba a ir porque yo necesito escuchar la palabra de Dios, yo necesito la comunión con mis hermanos, yo necesito escuchar a Dios a través de la aplicación. Y llegaba el domingo y no iba. Y después me provocaba esa sensación de fracaso. Muchos interpretan eso como falta de perseverancia, como falta de búsqueda de Dios. Y caemos en lo que habíamos hablado recién, de creer que es un esfuerzo humano. Creer que soy yo el que tiene que mantener viva la fe. Cuando en realidad es el Señor el que nos está sosteniendo. Dice, la perseverancia del creyente, es decir, ni ponerme debajo de la protección de Dios, es el resultado de que Dios es el que me está sosteniendo. Si yo me pongo debajo de la protección de Dios, es porque Dios me está dando su protección primero. ¿Se comprende? Cuando yo persevero, la palabra griega es uponemos, cuando yo persevero, es porque yo acepto la protección de Dios. La reconozco, la veo, la siento. Y si yo la veo, la siento y la reconozco, es porque yo acepto la protección de Dios en mi vida. El mantenimiento de Dios en mi vida. Nosotros perseveramos porque Dios nos sostiene. Por eso es que perseveramos. Porque la perseverancia nace en el corazón de Dios. No en nosotros, no en nuestra fuerza, no en nuestra intención. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos una naturaleza carnal que nos aleja de Dios. Y todavía estamos en el proceso de nuestra carne. Por lo tanto, nosotros en nuestra carne queremos agradar a Dios. ¿Y cómo lo agradamos a Dios en nuestra carne? Imposible hacerlo. Pero ¿cómo queremos hacerlo? Y quiero ser fiel, Señor. No te quiero fallar. Quiero seguir. Aunque me cueste, sigo. ¿Se entiende? ¿Entienden ustedes el concepto? ¿Sí? La perseverancia es algo que no depende de nosotros, depende de Dios. Pero también depende de nuestra aceptación de parte de Dios. Salmo 3, capítulo 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Dios me sustentaba. Samaka. Dios me sostiene. Yo me acosté y dormí y desperté al otro día. ¿Por qué? Porque Dios me sostenía. Porque Dios me sustentaba. ¿Sí? Esta palabra sostener es la misma
misma palabra, Samak, que en Isaías 26 se traduce como perseverar. Es la misma. Es la misma. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Perseverar es simplemente apoyarse en Dios. Sencillamente apoyarse en Dios. Dejar que Él sea nuestro apoyo, nuestra fuerza. Y no depende de nuestra fuerza. Depende de Él. Somos escogidos antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Por lo tanto, si somos escogidos de antes de la fundación del mundo, y esto lo habíamos visto unos jueves antes, si Dios nos eligió antes de que se hagan todos los planetas, los universos y todas esas cosas que hay, si somos antes de todo eso, viajemos en la mente, viajemos con el pensamiento, antes de que todo esto se haga, antes, Dios ya nos eligió. Antes de todo esto, Dios ya nos eligió. ¿Qué tiene que ver esto con la perseverancia? Hay un versículo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué más dice? Será fiel en completarla. Si Dios nos eligió antes de la fundación del mundo y Él va a completar la obra en nosotros, es porque Él no nos abandona. Él va a estar con nosotros siempre, así como estuvo antes de la fundación del mundo. El trabajo de Satanás siempre fue el de acusarnos, el de hacernos sentir mal. Yo siempre digo lo mismo: Satanás no tiene misericordia, Satanás no quiere herirte, Satanás quiere asesinarte. Satanás no quiere lastimarte, Satanás quiere aniquilarte. No tiene término medio, Satanás no es gris, es negro directamente. ¿Sí? Y por todos los medios posibles, Satanás va a trabajar en tu mente para que vos sientas que delante de Dios sos un fracasado. No puedo, no llego, no me sale. Me comparo con otros hermanos y siempre estoy un poco menos que ellos, por no decir bastante menos que ellos. Y eso provoca en nosotros esa sensación, y ya lo repito, creo que es la quinta vez que lo digo, esa sensación de fracaso. Entonces no falta el hermano que venga y nos diga: vos tenés que ser más constante, tenés que perseverar en la fe. Y uno se confunde y cree que la perseverancia en la fe tiene que ver con mi actitud, mi esfuerzo, mi constancia, y nada que ver. Tiene que ver simplemente con la fe que yo tengo en el Señor, porque es Él el que me sostiene. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos, como les decía recién, constantemente pruebas o situaciones. Gerardo decía al comienzo, lo que trata Satanás siempre de hacer con nosotros es desenfocarnos. Nosotros estamos decididos, y es comienzo de año, y yo creo que más de uno habrá dicho: este año, Señor, me tomo de tu mano, tomame de la mano y vamos. Y vamos. Pero la realidad es que durante todo el año, y ya desde el comienzo de estos días de enero, pasan cosas, van produciéndose cosas. Y en lo que resta de acá hasta fin de año nuevamente, van a pasar cosas que nos van a desestabilizar y nos van a desenfocar. Y vamos en una que otra situación nos vamos a sentir como desequilibrados o desestabilizados, esa es la palabra.
nos desestabilizamos. ¿Sí? Conocer en profundidad esta doctrina, la de la perseverancia, a nosotros como hijos de Dios, nos da paz en nuestro corazón. En un mundo tan conflictivo, tan oscuro, tan confuso, tan... No, este mundo que vivimos no es el mundo ideal. Este mundo que vivimos no es el mejor de los mundos. Y tengo buenas y malas noticias. Las buenas es que se cumple la palabra de Dios. Las malas es que esto va a empeorar. Y cada vez va a ser peor. Pero lo bueno es que la palabra de Dios se cumple porque la palabra dice que los tiempos se van a poner difíciles. Y más cuando se acerca su llegada. Pero conocer esta doctrina, esta enseñanza de la perseverancia, nos da paz en nuestro corazón. ¿Y por qué? En 1 Juan capítulo 4, versículo 18. Pensé que no lo había puesto. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. Antes vamos a hacer un concepto. Si perseverar en la fe no depende de mi fuerza, no depende de mi capacidad, no depende del conocimiento, de las ganas, depende de Dios. Y si yo le fallo a Dios, muchos creen que Dios nos castiga. Yo tengo un conocido en el lugar donde trabajo, es un hermano Cristo, que a veces dice: no hagamos esto porque a Dios no le gusta, o no hagamos aquello, o a veces habla con algún cliente y le dice: no, eso no, porque a Dios no le gusta eso. ¿Y qué es lo que viene? Si a Dios no le gusta, ¿qué? Dios se enoja y Dios nos castiga. En la doctrina de la perseverancia actúa mucho este efecto de temor al castigo. Como les contaba al comienzo, a mí me pasó montones de veces, por lo tanto puedo decirlo con autoridad. Era el lunes, voy a la iglesia el domingo. Era el martes, voy a la iglesia el domingo. Y así todos los días. Cuando llegaba el domingo buscaba una excusa. Por llover. O me duele el estómago. No voy. Y cuando era el horario del culto y estaba en mi casa, decía: ¿qué ganas tenía de ir? ¿Por qué no fui? Pero de verdad, no es que algo chistoso, de verdad me provocaba arrepentimiento. Y este arrepentimiento provocaba tristeza y provocaba la sensación de fracaso. 1 Juan capítulo 4, versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Nosotros por qué servimos a Dios? Por amor, no por miedo a que Él nos castigue. Si nosotros llevamos su palabra, participamos en las cosas de la iglesia, tenemos una vida en comunión, y tratamos de tener nuestra familia en correcta relación, en correcto orden, de acuerdo a lo que Dios pide. No lo hacemos porque si no lo hacemos, Dios nos va a dar con un palo en la esquina. Lo hacemos porque Él nos amó, y lo hacemos por amor. Servimos a Dios por amor, no por temor. En el amor no hay temor. Nosotros servimos a Dios absolutamente convencidos de que lo amamos y Él nos ama. Por lo tanto, conocer la perseverancia y saber que el hecho de que no depende de mí me da la seguridad y me da la paz de saber
que aunque fracase, que aunque peque, que aunque caiga, el Señor no suelta mi mano. Y eso me da paz. Me da paz. Satanás continuamente hablándote acá como el pájaro loco, tic, 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 tic. El Señor es el que te sostiene. No es tu fuerza, no es tus ganas, no es tu capacidad. Es el Señor el que te sostiene. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Dios, no cambio. Por lo tanto, no depende de mi estado de ánimo. No depende de si tengo más ganas o menos ganas de servir a Dios. Señor, hoy tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de orar. Hoy tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy tengo ganas de predicar, hoy no tengo ganas de predicar. Hoy tengo ganas... No depende de tus sentimientos, de tus emociones. No depende de tu estado de ánimo. Depende del Señor. Y Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, yo, tu Dios, no cambio. Por lo tanto, nuestra mayor seguridad y también lo que nos da paz en el corazón es que, nuevamente lo digo, la perseverancia no depende de mí, depende del Señor. Y Él no cambia, Él no cambia. Y por último, imagínense que todos nosotros tenemos un padre millonario, multimillonario. Tiene empresas, muchas empresas. Y nosotros vamos a trabajar a esa empresa, a la empresa de papá, a la empresa de papi. Vamos a trabajar a esa empresa. Si nosotros nos equivocamos, ¿nos echan? No, porque somos el hijo del dueño. ¿Quién nos va a echar? ¿Quién nos va a decir algo? Podemos meter la pata, podemos equivocarnos, podemos hacer un montón de cosas que a otros empleados no los dejarían, porque somos el hijo del dueño. ¿No? Ahora, esa tranquilidad de saber que yo soy el hijo del dueño y de sacarme de la espalda esa mochila de que si me equivoco voy a recibir castigo, es la que el diablo continuamente trata de meternos y hacernos entender: viste, Vivi, te equivocaste. ¿Viste, Vivi? ¿Con qué cara vas a la iglesia, Vivi? Vamos a cambiar. ¿Viste? Y así todos, ¿no? ¿Por qué? Pero Vivi tranquilamente podría decir: yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Por lo tanto, esa identidad en Dios me da libertad para crecer. Me da libertad para sacarme la mochila de culpabilidad que puedo tener. Me da la libertad de poder progresar, crecer, subir y cada día ser más fuerte en el Señor. ¿Tengo la posibilidad de equivocarme? Y sí, tengo la posibilidad de equivocarme. Pero también tengo un juez fiel y justo que perdona mis errores y mis pecados. Perseverar, y vuelvo al comienzo ya para terminar, perseverar es algo que muy pocas veces se enseña, y que cuando se enseña mal, enfocándolo en el aspecto de tu esfuerzo, tu determinación, tu voluntad, y nada más equivocado que eso. Porque la perseverancia tiene que ver con la fe, y la fe tiene que ver con aceptar que es Dios quien nos sostiene.
Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, se sostiene, se mantiene, se apoya. Por lo tanto, perseverar es eso, hermanos. No es nuestra fuerza, no es nuestra voluntad, no es nuestras ganas, es simplemente apoyarse en el Señor. Y a la vez, no solamente se enseña poco o se enseña mal, sino que a veces hasta se interpreta mal también. Se entiende mal. Yo tengo que esforzarme, yo tengo que tener voluntad, y cuando no tengo ganas ni voluntad, estoy fallando a Dios. Eso provoca en mí esa sensación de que está todo mal. No está todo mal. Porque Dios te sigue sosteniendo. Él no cambia. Yo me acosté y dormí. Y al otro día desperté. Porque Dios me sostenía. Él me sostenía. Y como dice Salmo, capítulo 37, 24, dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Es posible que caigamos? Sí. ¿Es posible que pequemos? Sí. ¿Es posible que continuamente, una y otra vez, repitamos el mismo pecado? Sí. Pero cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Porque Jehová sostiene, Samac, persevera, porque Jehová está allí sosteniendo la mano. Amén. Por lo tanto, y ya así esta vez para terminar, perseveremos en la fe. Y como dice la palabra, perseveremos en la fe, no en nuestra fuerza. Perseverar en la fe. Esa es la clave. Esa es la clave. Y no sirvamos al Señor por nuestra fuerza. Sirvamos al Señor en la fe. En la fe. Esa es la clave. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que se apoye en el Señor. El que descanse en el Señor. El que acepte la protección del Señor. Ese será salvo. Amén. Dios le bendiga.